Sean bienvenidos nuevamente a una edición más de Viernes de Varones. Les saluda a su servidor de siempre, Edwin Vargas. Hoy en compañía de Joaquín Bovillo, que nos acompaña desde España. Bienvenidos, caballeros, colegas, compadres, señoritas que están acá con nosotros. Qué gusto, ¿no? Un viernes más estar compartiendo con ustedes y si están por acá. Hoy vamos a hablar acerca del poder del contenido visual, auditivo, multimedia que nosotros consumimos y la implicancia, ¿no? El impacto que tiene en nuestras vidas. Así que quédense porque creo que vamos a explayarnos en un tema que hemos venido cocinando poco a poco en las semanas anteriores, en los episodios anteriores, aunque no hemos tomado unas pequeñas vacaciones. Creo yo que viene muy bien, sobre todo al inicio de este periodo cuaresmal, pero si este episodio te toca, qué sé yo, meses después, ¿no? Si de pronto lo estás escuchando, quédate porque creo yo que va a estar muy bueno, ¿no? Joaquín, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Qué tal, Edwin? Estupendamente. Además, con un tema bastante interesante y del que creo que podemos sacar bastante jugo y algo bastante práctico también. Así es, sí. Agradecidos, ¿no? De poder llegar a este inicio de este cuarto año de podcast. Y creo yo que no podemos comenzar con mejor temática, ¿no? Hemos como incluido, ¿no, Joaquín? Siento yo como parte de nuestra vida el ver televisión, el escuchar la radio, los que escuchan radio aún, los que ven todo en streaming como este servidor, series, audio, ¿no? Música en general, podcast como este que están escuchando ahora mismo, el pasar viendo videos en YouTube todo el día o reels o cortos o TikToks en sus celulares, hemos como normalizado esto, ¿no? Pero el hombre, la mujer, el ser humano no nace con esto. Creo yo que hemos integrado en nuestra vida como algo natural, algo que es totalmente artificial, ¿no, Joaquín? Me parece que estamos ante la sobreexposición del ser humano ante contenido que bombardea todo el día nuestro cerebro. Sí, sí, Edwin. Yo creo que vivimos en una sociedad que, como tú dices, te bombardea y vivimos inmersos en este mar audiovisual. Y es interesante que nos paremos un poco y no simplemente consumamos, sino que tengamos un poco de mirada crítica en torno a esto que nos rodea y que casi casi que nos invade. Hubo una Evidentemente. campaña publicitaria una vez en España que hablaba que el eslogan era somos lo que comemos. Pues yo creo que también somos lo que consumimos muchas veces. Entonces me parece interesante eso, hacer esta parada, examinar un poquito qué nos llega a través de las pantallas, del oído, y, y pensar que merece la pena y que no, ¿no? Sí, sí, de hecho que sí, cuando me planteabas, porque esto es un poco obra también de Joaquín, para que quede claro, esta temática también viene siendo también mucho del trabajo que está haciendo Joaquín con nosotros. Hablábamos, no, recuerdo aquella reunión en la que hablábamos de cierto contenido que a lo mejor no compartimos ahora directamente, pero que vamos a tener para ustedes, ¿no? Eh, Cosas relevantes que deberíamos de ver como hombres, ¿no? Yo me hacía la pregunta, ¿qué cantidad o cuántas horas consumía yo de contenido que era chatarra, no vamos a decirlo de esa manera? Y me sorprendió, honestamente. No sé si vos lo hiciste en algún momento, Joaquín, pero yo creo que 4 horas al día sí le entro, ¿viste? Entre videos así cortos, entre un video de YouTube, entre incluso cosas para el podcast que al fin y al cabo está aprendiendo, ¿no? O cosas que tienen que ver con formación personal, pero también al fin y al cabo están en redes sociales, o ya el mero entretenimiento a la hora del almuerzo o luego de la cena, qué sé yo. Y me das un episodio de una serie y así hicieron 2 horas, una hora en el almuerzo, otra hora en la hora de la comida, de la cena y bueno, se te fueron 2 horas del día. No sé si vos has visto o has sentido ese impacto en tu propia vida. Es verdad que yo no he cronometrado ni he sacado una suma de esos tiempos, pero es la sociedad en la que vivimos todos, tragándote continuamente eso, un entretenimiento que busca muchas veces evadirte. Y es verdad que este tema se me ocurrió a mí y fue en una conversación que tuvimos cuando decidimos grabar sobre esto, porque sí que hubo un momento en el que yo decidí que iba a cambiar ese contenido. Y de hecho la experiencia que tengo ha sido bastante enriquecedora de dejar de escuchar cierto tipo de música, de ver cierto tipo de series y concentrarme
en cosas que me aportaran, en cosas que verdaderamente sintiera que me daban algún valor, no mero entretenimiento audiovisual. Y el cambio pues ha sido importante. De hecho, Es, tengo una anécdota de dejar de empezar a escuchar más música religiosa y una mañana levantarme y mientras hacía las cosas estaba tarareando una de estas canciones. Y me quedé como sorprendido y dije, mira, pues mejor estar con esto en la cabeza que estar cantando Me gusta la gasolina, ¿sabes? Entonces, eso fue lo que me hizo pensar, esa anécdota tan tonta, que verdaderamente lo que consumimos se interioriza y luego estas cosas se acaban convirtiendo como en hábitos, ¿no? Y te van transformando poquito a poco, porque todo esto que nos llega no es inocuo, sino que te va dejando una huella y un pozo que precisamente el objetivo de toda esta publicidad, de toda esta que nos quieren vender y que nos quieren interiorizar, ¿no? Y que nos están muchas veces pues transformando, ¿no? Yo pienso que muchas veces evidentemente, estamos, sí, 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 totalmente de y muchas acuerdo. veces Oye, mira, estamos tristes, dime, ah, sí, 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 dime, perdón. perdona. No, 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 mira, un comentario Bueno, rápido, ¿no? Es decir, hay una frase que encontré yo que me llamó mucho la atención respecto a esto que hablabas, que decía que el contenido que consumimos no es neutral, nunca lo es. ¿Qué significa esto? Que tiene intención, ¿no? Algunos tienen intención de entretenerte, otros de manipularte directamente, ¿no? De capturar tu atención en un alto grado de, no sé cómo decirlo, de enviciarte, ¿no? Al fin y al cabo, o enviciarnos, porque yo me he visto presa de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, de pronto estás viendo tantos shorts o videos cortos o incluso videos en YouTube de larga duración y le estás dando el refresh a la aplicación o a la página para encontrar otra cosa, pero no te sales de ahí, ¿no? Yo he detectado, por ejemplo, ese comportamiento en mí mismo cuando estoy aburrido muchas veces. ¿Por qué no busco otra cosa para hacer? He estado en esa batalla últimamente, ¿no? Desde que comenzó el año sobre todo, porque sí es cierto que nosotros, a ver, Joaquín, nosotros hacemos aquí contenido, también tenemos que consumir contenido de otras personas para poder, ¿no? Mantenernos al día, de todo, ¿no? Informarnos y demás, ver las tendencias, etcétera. Pero es cierto que también hay otra parte de procrastinación ahí que no se trabaja, ¿no? De pronto comenzaste a ver un video de iluminación de espacios, ¿no? O de equipos de producción audiovisual o micrófonos, qué sé yo, y terminaste viendo un video, qué sé yo, de la Segunda Guerra Mundial o cosas así más light, ¿no? Y te perdiste, ¿no? Ya estuviste una hora en eso. Me parece simplemente increíble, ¿no? Cómo nos lleva. Y si tú que nos estás escuchando, se te hace familiar este comportamiento, no estás solo, ¿no? Es decir, estamos en medio de una situación muy complicada, siento yo, que nos quieren retener, quieren que estemos ahí. Y la pregunta es, no, para nosotros, ¿estamos conscientes de eso? Yo, yo no sé hasta qué punto estamos conscientes, Juan. claro, yo creo que ese es el objetivo de este episodio, precisamente abrir conciencias y, eso, sé consciente, valga la redundancia, de que nos movemos en arenas movedizas donde fácilmente te deslizas hacia convertirte en un consumidor de lo que te vayan poniendo por delante. Porque hablaremos seguramente, y de hecho me gustaría que en algún momento, sobre el cerebro, la dopamina. De la dopamina ya sabe todo el mundo mucho. Va, Y se trata de eso. Al final es aprovechar nuestra propia biología y cómo estamos hechos y las inquietudes que tenemos para convertirnos a nosotros mismos en un producto de consumo. Había una frase que me gustaba mucho que decía que cuando algo es gratis, cuando algún producto es gratis, es que posiblemente el producto eres tú. Pues eso nos pasa muchas veces con todo este contenido, ¿no? Que sí, que uno empieza de una manera quizá legítima a buscar algo, pero también hablaremos de los algoritmos, te acaban arrastrando hasta que lo que te dedicas es evidentemente. a consumir y a tragarte todo lo que ello. Entonces, este episodio yo creo que es importante para abrir conciencia y para que nos planteemos este reto de empezar a mirar con otro ojo mucho más consciente y con un pensamiento mucho más crítico. Evidentemente. Sí, yo me haría tres preguntas para comenzar este episodio, Joaquín. Primero que nada, no, que si estoy controlando mi consumo de contenido
o el contenido me está controlando a mí, ¿no? Creo yo que Buena pregunta. sí, no, al fin y al cabo es lo que te decía, ¿no? Recuerdo, me veo para atrás y recuerdo estar scrolleando así, ¿no? Y de pronto vas para arriba y viste 15 shorts, cada uno de un minuto, son 15 minutos de tu vida así. Dijiste, ¿no? ¿Estoy controlando lo que veo o lo que veo me controla a mí? Otra pregunta que yo me haría es, ¿cuántas horas has pasado viendo contenido que realmente te ha hecho mejor persona o mejor hombre directamente, ¿no? Para nuestros caballeros que nos escuchan. Es decir, estás consumiendo, ok, estás haciendo uso del celular. La mayor parte de las veces creemos que lo estamos haciendo de manera utilitaria. Yo te pregunto, ¿realmente lo estás haciendo de manera utilitaria? Y por último, yo te diría, para comenzar, ¿no? Para comenzar a hacer esta introspección, ¿cuántas horas has pasado consumiendo contenido vacío o sin propósito? Y que hagamos la comparación, ¿no? Podemos comenzar por ahí, a ver qué tanto andamos, ¿no? Cómo es la influencia de una cosa y de la otra. Porque no vamos a decir que todo es malo, pero es evidente que no todo nos suma, ¿no? Y que a veces somos más lo que consumimos que lo que queremos consumir, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, Joaquín, ¿qué problemas detectaste vos en aquel momento, ¿no? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que tenía que cambiar algo? ¿Cuál fue el clic que hiciste, ¿no? Mira, voy a terminar respondiendo a esa pregunta partiendo de lo que tú contabas, porque puede dar la impresión en este episodio de que queremos que cambies radicalmente tu forma de relacionarte con el contenido. Y Claro, no se trata tampoco de un moralismo, de que tengamos que llegar, sino de ir poco a poco haciendo un camino en el que cada uno personalmente irá viendo qué necesita, de qué necesita desprenderse, a qué necesita dedicar más tiempo, que porque es verdad lo que dices de que muchas veces empezamos intentando formarnos o enriquecernos con cierto contenido y al final pues acabamos un poco perdidos nuevamente sí, consumiendo algo que no era lo que esperábamos, ¿no? Pues yo creo que simplemente es ir calibrando en cada paso qué tal, ¿no? ¿Qué tal vamos? Yo nunca había tenido redes sociales, empecé hace un par de años con ella porque hasta entonces había sido algo que me había como aburrido. Y, y decidí empezar con buen pie y filtrar todo el contenido. No tengo amigos en Instagram, no tengo, simplemente sigo cuentas católicas de cosas que creo que me aportan. E incluso así me ocurre lo que dices, que de buenas a primeras te das cuenta de que te has pasado media hora mmm, vagando por Instagram y viendo algo, montones de cosas que muchas veces pues tampoco aportan tanto, ¿no? Pero bueno, uno va haciéndose de esa conciencia y en la siguiente ocasión pues ya no está media hora perdiendo el tiempo, está a lo mejor solo 5 minutos, o ya sí que selecciona mucho más lo que quiere ver, o empieza a dejar de seguir ciertas cuentas, o... Entonces yo creo que así esto se es. trata de un camino que el mensaje importante de este episodio es que estemos atentos a este peligro y que lo aprovechemos en nuestro favor, ¿no? ¿Y cómo me benefició a mí? Pues no sé, la verdad que cambiaron muchos hábitos, poder vivir más en silencio, poder disfrutar mucho más de la música religiosa que me ha hecho rezar más, por ejemplo, porque empieza uno a vivir en otra onda, ¿no? Toda la parte de la sexualidad que te la meten por todos lados, por todas las series, por la música, pues, por ejemplo, los combates en ese sentido, pues han sido mucho más tranquilos, mucho más sosegados, está uno menos expuesto a todo ese tipo de impulsos y se va fortaleciendo pues en otras cosas de la vida, ¿no? En la paciencia, en la constancia, y, y no es que hayan sido grandes victorias ni un cambio radical, pero sí el suficiente como para que para mí haya merecido la pena. Y además, algo muy importante es que no lo he hecho como un esfuerzo, sino que uno empieza a disfrutarlo, empieza a disfrutar del contenido que te aporta y que te enriquece y empieza a tener menos tentación de acudir a otro tipo de contenido que sabe que no le hace bien, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso no es un fruto poco despreciable, la verdad. No, para nada, para nada. Pero me imagino que hubo un momento específico en que vos dijiste, la verdad que yo creo que este contenido no me está ayudando, por lo menos me está estorbando en la vida, me está haciendo ruido. Yo tengo, por ejemplo, un cosquilleo de que YouTube me recomienda ciertas cosas, ¿no? Banales, ¿no? Cosas relativas, por ejemplo, al anime o qué sé yo,
bueno, al fútbol. Soy muy aficionado al fútbol. O tengo un gusto por un juego que se llama Age of Empires. No sé si alguna vez lo jugaste o lo conociste, ¿no? Este Lo juego conozco, lo conozco. sí, de civilizaciones y de guerras y conquistas, ¿no? Pero es un juego de estrategia y me lo recomienda, me lo tira constantemente YouTube. Y es un gancho, ¿no? Yo dije en algún momento, de pronto me encontré viendo videos de hasta media hora de algunas cosas. Dije, demasiado. En ese momento empecé como a tratar de reentrenar, ¿no? El algoritmo y decir, bueno, deja de sugerirme esto, deja de sugerirme tal cosa y esto y lo otro. Pero me di cuenta de que estaba, ¿no? Ocupando un espacio importante de tal vez donde yo debería estar ocupándome de cosas profesionales o de familia o de tal vez no, de mi relación con Dios. Porque si le dedicas 20 minutos a un episodio de algo o qué sé yo, o a un video sobre un videojuego, no con concreto, y se te hacen largo 10 minutos de lectura de la Biblia o de oración, estamos ante un problema. Y si no sos creyente y decís, bueno, Biblia, oración, ¿para qué? De mejora personal, de crecimiento personal, ¿no? O tal vez puedes encontrar una mejor posición de trabajo o encontrar el trabajo que estás necesitando y estás ocupándolo en eso. Creo yo que hay algo, ¿no? Que, que debería de golpearnos, ¿no? Como decir, hombre, no es ni siquiera, ¿no? No es una cosa grave como el alcoholismo, tal vez, ¿no? Esta situación, así que sea tan marcado, tan evidente, pero que lo hemos naturalizado como una droga de consumo constante que es normal, ¿no? Como el café, como decirlo, ¿no? El santo y bendito café para muchos de nosotros, como este servidor, pero pasa eso. No sé, a eso me refería, ¿no? También un poco con el momento clave, ¿no? Yo te lo digo aquí sentado donde estoy frente a la pantalla y dije un día, hombre, no. O sea, sí, pero no, ¿me entiendes? Porque es otra cosa. No podemos desaparecer el entretenimiento del todo, ¿no? O sea, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llega ese punto, ¿no? ¿Cuál es el límite? Creo yo que ahí es donde está lo importante de descubrir, creo yo, cuál es el límite al que yo puedo llegar, ¿no? Y sanamente hablando, ¿no? ¿Qué me hace bien y qué no me hace tanto bien, siento yo? ¿No te parece? Sí, sí, sí. Yo es verdad que no tengo un momento concreto en el que pueda referir más allá de esta anécdota que te he contado de la música. Pero es que yo creo que se trata simplemente de un camino que uno emprende. Y hay un momento en el que yo decidí también eso, no de una manera trascendental ni en un momento concreto, sino de ir dándome cuenta a lo largo de una serie de días, de ideas, de que yo quería ser mejor, de que quería ser mejor hombre. Y entonces empiezo un camino y una de las fases fue purificar un poco lo que veía, lo que consumía, lo que leía. Y es algo que uno empieza y en la que sí, hay trampas en alguna ocasión y uno empieza a darse cuenta de lo que necesita, lo que no, lo que... Hablamos muchas veces del propósito, ¿no? Pues de eso se trata. ¿Dónde quieres llegar? Pues mi camino pasa por consumir menos series que traten, por ejemplo, temas sexuales de una manera muy explícita. Y prefiero, pues, ver contenido que me hable más de historia o que cuando recomendasteis Hermanos de Sangre, pues me encantó, Ah, que la transmite fuiste a ver. valores, que, Qué pues bueno. mira, me encantó, me encantó. Pues se trata de eso, de ir sustituyendo una cosa por otra y además disfrutándola, porque uno va viendo cuando todas estas cosas se alinean con tu propósito, pues es que es como el que dice que su trabajo es un placer, ¿no? Pues esto es igual. Se trata de que a lo mejor te planteas consumir algo que te forme, pero es que luego lo vas disfrutando y eso te va enriqueciendo y te hace pues meterte un poco en esa dinámica, en esa onda y así es como yo he empezado este proceso dinámico en el que pues no sé, normalmente pues según va uno recorriendo va calibrando también. También hay veces que lo único que quiero es distraerme, pero soy yo dueño de esa distracción. Me encantan las películas de Marvel, que, bueno, sí, pueden sacársele valores, pero otras veces simplemente son un montón de Puro efectos especiales y entretenimiento. la manera, y que te sorprendan. Pues sí, pero yo soy dueño de ese tiempo y decido que, pues necesito relajarme y necesito, y otras veces, pues, sí, puede suponer cierto esfuerzo, pero también es motivante. Entonces, no sé,
quiero manifestarlo desde un punto de vista positivo, porque creo que lo es y porque además uno, metiéndose en esa dinámica, pues no todo el entretenimiento es ni sano. Igual que estamos diciendo que no todo el entretenimiento es sano, no este esfuerzo de querer consumir algo que te forme o algo que te tiene que ser un esfuerzo, se acaba convirtiendo en un placer. Es como el buen comer, ¿no? Volvemos siquiera al Exactamente, ejemplo que eso dije es. antes. Buen ejemplo. Pues es igual, se trata de lo mismo. Y sí, a lo mejor es más caro comer mejor, pero ¿merece o no merece la pena? Sí, y el Pues esfuerzo, ¿no? Por un poco detrás, así. ¿no? Es decir, creo que es una buena comparativa, ¿sabes? Es una buena comparativa porque, por ejemplo, en las redes sociales es muy similar a un snack, ¿no? Como comerse un sneaker, comer Doritos, beberse una coca. Son todos placeres muy adictivos al final, pero que no te benefician en nada, ¿no? Por ejemplo. Y el, y ya lo decías vos, ¿no? El consumir un buen contenido desarrolla en vos como un gusto, un placer, porque después cuando regresas a un contenido mucho más banal, se siente, ¿no? El peso, ¿no? Por ejemplo, yo me jacto de ser un poco cinéfilo, pero es porque descubrí en las producciones, digámoslo, cuidadas, una forma de comunicarse que llena, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Lo mismo con los libros, lo mismo con series de televisión, no solamente películas, audio, música, ¿no? Incluso con otros podcasts que yo escucho que, que llenan, ¿no? Entonces creo yo que ahí tenés un gran punto, Joaquín, en ese sentido, porque yo creo que más allá de combatir algo, ¿no? Es cambiar la perspectiva que tenemos sobre cómo nos acercamos, ¿no? Al entretenimiento, cómo nos acercamos a, digamos, a las obras multimedia, audiovisuales, porque a veces no nos damos cuenta cómo influyen realmente en nuestras vidas todas las cosas que consumimos y lo grave que puede ser a largo plazo. Por ejemplo, decía Ted Bundy, ya llegándolo a un punto muy largo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de algo extremo, de alguien que tiene una patología también de psicópata. No, esto es un ejemplo extremo, pero que él hablaba de una realidad que puede tocarnos a nosotros. Cuando lo entrevistaban por última vez, él hablaba acerca de él, la influencia que tuvo las películas de violencia o de terror y la pornografía en su vida. ¿Has visto el documental o tal vez la serie de televisión que le hicieron a Ted Bundy? No la he No, visto, pero nunca. sé la historia y he escuchado referencias a eso precisamente. Y Correcto. Entonces, aunque él tú dices utiliza... que es un caso extremo, pero todos los Sí, casos extremos empiezan así. exactamente. A Tuvieron ver, un esta inicio. persona, sí, mira cómo es que esta persona que tiene una enfermedad psicopática, ¿no? Que en realidad es un psicópata, ¿no? Es un psicópata en todo el derecho, en toda la palabra, pero que tiene disparadores, triggers, que él ocupaba las películas y la pornografía como una forma no de justificarse, digamos, ¿no? De encontrar como una respuesta a esa violencia que él tenía en sí mismo, ¿no? ¿Y qué era lo que hacía? Llevaba a las víctimas y las ponía a ver este tipo de contenidos y también, ¿no? Lógicamente después hacía el desastre que iba a hacer, ¿no? Pero él decía que si algo recomendaría a las personas, ¿no? De manera general, en ese momento en que tiene esa última entrevista antes de morir, es no consumir ese contenido si quieren evitar algo, ¿no? No lo dijo como arrepentimiento, sino como, va a ver, este psicópata nunca se arrepintió, pero dijo algo muy cierto, ¿no? Que esto le abrió puertas a otros deseos y otras aspiraciones que son muy oscuras, ¿no? Y esto es como la gran puerta abierta. Nosotros tal vez se nos abre de manera mucho más solapada, ¿no? Es una pequeña abertura donde se filtran muchas cosas, ¿no? Imagínate, por ejemplo, Joaquín, que tengas toda tu casa acondicionada, ¿no? Para ser hermética, insonora, que tenga la calefacción adecuada o la temperatura del aire acondicionado, en cualquiera de los casos, ¿no? En el verano o en el invierno, para que de tu casa esté bien. Y de pronto deja abierta una ventana. ¿Qué pasa con todo el trabajo que ha hecho? Si es invierno, Nada, se pierde totalmente. sí, si es invierno, la calefacción se va por el caño, no importa. Y si es verano, pues
el aire acondicionado no va a servir para nada porque de todas maneras pues, el calor va a entrar a tu casa, se va a propagar, ¿no? Lo mismo pasa, yo creo, con el contenido y no somos conscientes, ¿no? Por ejemplo, vean, con la popularización, no por la popularización, no, porque esto ya era bastante popular. Con la masificación del consumo de pornografía y de series de terror y películas de terror, también han sufrido un incremento, vean, dos cosas, han sufrido un incremento. Las actitudes violentas en los hombres, le hace asesinatos, violaciones, eh, ¿cómo se llaman esto? Esta cultura violenta, ¿no? Del enfrentamiento, de la coerción, etcétera, a la par que ha decrecido el nivel de testosterona en nosotros los hombres. Creo yo que hay algo, ¿no? Ahí tal vez no sea 100% culpa del contenido, no, no es que tenemos que la solución de la crisis de la masculinidad es apagar la televisión y ya, se solucionó, ¿no? Pero sí siento yo que tiene algo que ver, ¿no? Intuyo al menos que hay algo oculto. No sé, Joaquín, me parece, no sé cómo lo pensamos, pero a mí me Sí, parece sí, bastante importante. completamente. Y además hay bastantes estudios al respecto. Todo este contenido al final tiene un potencial transformador y hemos hablado muchas veces de las cosas que se normalizan, ¿no? Y eso tiene también su fundamento fisiológico. Las imágenes que no necesitan procesarse, como los sonidos o como la lectura, van directamente al núcleo cerebrales que tienen mucho que ver con las emociones. Entonces quedan grabadas y quiera que no, pues tienen un impacto que va dejando esa huella de la que hablábamos y van transforman todo el sistema de recompensa, por eso lo de la dopamina, y afectan finalmente también incluso a la zona prefrontal, que es la que domina la voluntad, la motivación, todo eso, el cerebro, de hecho, hay varios estudios en adictos a la pornografía que se ve cómo el cerebro físicamente cambia, se transforma. Empiezan a tener digamos, alterado toda esta parte frontal y ya pues los impulsos no se controlan igual y empiezas a pensar de otra manera. Empiezas a pensar de manera diferente. Eso es lo que nos está ocurriendo. Y por eso tenemos que ser conscientes y aprovechar esta plasticidad que tiene el cerebro, pero a nuestro favor, no en nuestra contra. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Hablemos, ¿no? Ya directamente de la dopamina, ¿no? A ver, hay que ser claro, ¿no? La dopamina no es algo malo. En sí No, mismo, la no, dopamina, vos que sos hombre en este de caso, ciencia. de la biología, de la rama médica, ¿no? Entenderás que la dopamina en sí misma no tiene nada de malo para el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la dopamina es el culpable de que tengamos esos momentos de felicidad, ¿no? Hay momentos de oración o de encuentros con el Señor que yo estoy seguro que la dopamina tiene un papel fundamental, sino también importante, ¿no? Es decir, yo no Mira, voy a te cuento un demonizar poco. la dopamina. No, 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 si el Señor no. nos creó con dopamina, hey, un valor Perfecto. utilitario y bueno tiene, ¿no? Vamos a salir, ¿no? Necesitamos dopamina para sobrevivir, la necesitamos. Exactamente, sí. El problema viene de un descubrimiento, de hecho fue premio Nobel incluso, de los superestímulos que se llaman. Es lo que ocurre con la pornografía y con muchas otras imágenes o temas que nos incitan a consumir. La dopamina no te da exactamente un sentimiento de felicidad, pero sí es como esa necesidad que necesitas cubrir, esa inquietud, esa que va acompañada de cierta satisfacción, pero no es exactamente la felicidad. Las emociones de felicidad y de amor están mucho más relacionadas con la serotonina y con la oxitocina, que son otras hormonas. Sin embargo, todas tienen que estar en equilibrio. Y de hecho, una de las cosas que ocurre cuando se altera todo este sistema de recompensa y hay mucha más producción de dopamina es que las otras hormonas disminuyen. Por eso los adictos a la pornografía y al final acaban sintiéndose insatisfechos, tristes, se mezclan con sentimientos de ansiedad, de estrés, de Yo depresión, tengo una pregunta ahí en porque... medio, que Ujú. estás en esta rama, ¿no? Dime. La dopamina tiene que ver con el éxtasis sexual también, ¿no? O sea, Sí, con ese momento, con con el momento del ese éxtasis, momento sí, como pero de forma parte del satisfacción, de cóctel. plenitud sexual, ¿no? De la Sí, 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 conexión, sí. del sexo en sí mismo, ¿no?
No tanto de la conexión. Bueno, En o la sea, conexión hablo que se de establece. la parte física, ¿no? Sí, sí. Del acto sexual, ¿no? Para que quede más claro. Como te digo, todas las hormonas van en equilibrio y tienen que estar todas y actuar cada una en su momento. En el caso en el que la dopamina empieza a tomar el papel solista y apaga las voces de las demás hormonas, pues entonces cuando empieza a haber esa serie de problemas, ¿no? Con la conexión tiene mucho más que ver la oxitocina, por ejemplo. Es la que produce, por ejemplo, la madre en el momento en el que nace el niño y empieza a mamar y se desarrolla ese vínculo. Pero claro, unas hormonas también arrastran a otras. Entonces, ese vínculo que se dice muchas veces que se establece entre la persona que es adicta a cierto contenido, llamémoslo pornográfico o lo que sea, las compras también son adictivas. Las compras por Sí, Amazon, hay generan gente un que no puede placer. parar de comprar. Sí, Mm, pero sí, 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 pues ese tipo de cosas al final hacen que se generen vínculos pero más que vínculos muchas veces son dependencias. Y empiezan a aparecer también los sistemas de desensibilización, porque el cerebro no es tonto y empieza a darse cuenta de que esto no está funcionando correctamente. Entonces empieza a inhibir ciertos mecanismos y necesita más dopamina para llegar a obtener el mismo resultado y empiezan a aparecer toda una serie de mecanismos de compensación que a veces facilitan el salir de las adicciones y otras veces casi que la incrementan, ¿no? exactamente. Entonces hay que tener un poco de cuidado con todo esto y fijar el foco de atención para no caer en estas trampas, ¿no? Hoy día, gracias a Dios, pues muchísimos profesionales de la salud ya están advirtiendo sobre todo este tipo de temas. Los educadores también están muy concienciados. Se ha visto todos los efectos negativos que tienen los móviles en los adolescentes. Aquí en España ha habido hace poco una campaña para procurar que no se le den móviles a los niños hasta que no superen los 16 años. Porque aquí, desde que los niños hacen la primera comunión con 9 años, se les da un móvil y ya Mal. pues se está viendo todas las No, repercusiones negativas que está por favor, teniendo no hagan eso, ¿no? eso. En un Eh, cerebro adolescente que se está formando y que va a empezar a establecer una serie de conexiones que luego va a costar mucho trabajo de romper. ¿Sabes quiénes más conocen todos estos efectos de las aplicaciones, del contenido, de las series, de las películas y demás? Las productoras, las desarrolladoras, las empresas que tienen... Exactamente. Ah, mira, Claro que sí. en Este esa parte, conocimiento ese es está a un poco... disposición de todos Sí, y ellos lo han... en ese ámbito, el año pasado, esto nadie lo cuenta, ¿no? En 2023 y 2024 han habido una serie de juicios y enfrentamientos legales en Estados Unidos, que es donde está la sede de estas compañías, Meta, pues que administra Instagram, Facebook, WhatsApp y otras tal vez como, vean, están un poco más solapados, pero hasta LinkedIn está metido ahí para que te hagas una idea, ¿no? YouTube y demás, ¿no? Similares, Snapchat y todas ellas, porque las han llevado a juicio porque están estos estudios, ¿no? Lógicamente, demostrando que estas aplicaciones han sido adictivas. Más allá de este dato de que están en juicio, lo que quiero mencionar es que en el juicio se llevaron a cabo mención de dos cosas fundamentales, ¿no? Una cosa es el sistema de recompensas, que lo mencionabas vos, el sistema de recompensas son like, comentarios y compartidos, ¿ok? ¿Cómo sé yo que estoy siendo aceptado en redes sociales? ¿Cómo sé yo que tengo aprobación o validación externa muchas veces? Que muchas personas van a buscarlo en redes sociales. ¿Dónde está mi autoestima? ¿Por qué pongo mi autoestima también al margen de los likes que produzco, ¿no? De las reacciones, ¿no? Muchas personas que tienen baja autoestima, y yo he visto muchas personas de mi círculo social o digamos, del círculo social de redes sociales, ¿no? Que hay personas que incluso con las que ya no comparto físicamente, pero las tengo por ahí, ¿no? Y es que son personas con marcada baja autoestima y una gran cantidad de historias todos los días, ¿no? Quieren hacerse notar, ¿no? O una cantidad de publicaciones diarias en Facebook y en demás redes sociales, en Instagram, ¿no? Eh, la comparación social que eso origina, ¿no? El hecho de la autovalidación o la validación externa. Vean, este asunto es importante, ¿no? Cómo yo puedo ver a los otros o lo que quieren los otros mostrar y cómo yo me comparo con ellos, ¿no? Es un disparador importante de estar ahí pendiente de la vida de los demás, ¿no? Y hay un tercer problema que para mí es el más apremiante, ¿no?
No sé si recuerdas hace muchos años, Joaquín, en Facebook, no sé si estuviste en ese momento de Facebook, Facebook viejo, sí, cuando recién salió el timeline de contenidos de Facebook que hacía scroll para abajo, ¿no? Cuando recién salió, había un punto en que Facebook tenía un final y decía, has visto todo el contenido que han hecho tus amigos en el último, no sé, en la última semana, algo así. Ya no tenés más actualizaciones. Se terminaba la experiencia. A día de hoy no hay ninguna red social que no tenga scroll infinito, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tus amigos no han producido nada, te meten algo similar a lo que te ha gustado en el pasado, pero nunca vas a llegar al final del scroll. Es decir, siempre vas a tener más y más y más y más y más y más. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has sentido que solo ibas a ver un video y terminaste perdiendo una hora? ¿No? Así es, A así es. ver, ¿cuántas veces pasaste? Dijiste, voy a ver un reel antes de dormirme a las 10 de la noche y terminaste a la 1 de la mañana, ¿no? Es decir, y ¿por qué? Por culpa del scroll infinito. Nos damos cuenta de eso, ¿no? O sea, este, ellos aprovechan eso porque tienen estos disparadores, ¿no? De darte más y más. Entonces ahí está la dopamina en cada momento, en cada momento. ¿Qué ha pasado con esta generación de hombres que nos hemos visto expuestos a esto? Santa Madre de Dios, Joaquín, como dicen ustedes los españoles, ¿no? Santa Madre de Dios, Madre mía, como Mira, dicen ustedes, ¿no? hay, Ahí, hay un documental muy interesante sobre eso, todo ajá, eso que estás contando, que se llama El dilema de las redes. Seguro que muchos lo han visto. Y explican precisamente esto. Y otro invento que fue también ajá. determinante para este enganche que al final origina en todas estas redes sociales son las notificaciones. Que te aparece una Sí, notificación. De hecho, yo suelo caer más en esa trampa que en la del scroll. Pero me llega una notificación claro, un contenido que el algoritmo ya ha filtrado y sabe que me puede interesar. Entonces, al final, claro. uno acaba cayendo en la trampa. Y además, se ha desarrollado ahora un síndrome, el FOMO se llama, Fear of Missing Out, el miedo a perderte algo. Y entonces Uh, te genera una ansiedad bueno, ¿y qué estarán haciendo? ¿Y ahora qué habrá de nuevo? a no estar Y las actualizado, a notificaciones no tienen conocer también las mucho que ver con tendencias. eso. Sí, 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 sí. Wow. Y el problema, al final, que es lo que tú decías, todas estas empresas conocen también el cerebro. Y no es Claro solo que que sí. conozcan el cerebro, sino que también conocen el corazón. Y al final, la clave está en qué hay, la raíz de todo esto es qué hay en el corazón de los hombres de hoy en día que le hacen tener esta necesidad de evadirse. Porque empezamos hablando del contenido que forma o que aporta o que por qué existe el otro tipo de contenido entonces. Porque tenemos una generación de hombres que lo que buscan es evadirse. Viven estresados en el trabajo, no se sienten satisfechos, han tenido problemas en el pasado o los están viviendo ahora por X motivo y en lugar de vivirlos o de vivir la vida, pues necesitan escapar de la Evadirlo. vida. Y ahí es donde vienen también estas empresas, que sí, que conocen el cerebro, pero conocen también el corazón y empiezan eso, a venderte estas vidas que se venden a través de las redes sociales, estos productos que se compran a través de las plataformas online y ahí es donde estamos. Y yo creo que ahí es donde cualquiera que nos esté escuchando se debería de plantear cómo está viviendo porque todo el contenido que hacemos en el podcast no va orientado, aunque tratemos un tema concreto, va orientado a la vida integral del hombre, ¿no? Y todo está relacionado y tiene que ver. Entonces, hay que examinar en este aspecto concreto qué te está haciendo a ti llevarte a evadirte, a tener que escapar de tu realidad en todo este tipo de contenido y este tipo de cosas. Evidentemente. Mira, por ejemplo, hay algo que... Es que vean, yo creo que la gente ignora la inversión de tiempo y recursos que hace eh, las grandes compañías, ¿no? No solo hablo de redes sociales, hablo en realidad de todo este conglomerado, videojuegos, música, etcétera, para explotar tus emociones, ¿no? Hay algo que se llama ingeniería social, no sé si alguna vez has escuchado hablar de esto, Joaquín. Si no, Claro, sí, sí, sí. no sé si tú, querido escucha, has escuchado hablar de esto, pero te lo resumo así. La ingeniería social, tal como lo dice, es la forma en que nosotros podemos influir, ¿no? En la sociedad a través de
una puerta concreta, ¿no? En este caso, han enfocado su esfuerzo en las emociones, por ejemplo. En redes sociales ven el comportamiento de alguien y tratan de explotar su tristeza sobre un tema o su emoción por otro tema o tratan de contarte cómo puedes sentirte satisfecho si vas a tal lugar, ¿no? Porque han descubierto que te ha gustado tal cosa. Por ejemplo, si te gusta el café, apuntan todo a que vas a tener satisfacción al ir a tal café o ir a tal lugar o a tener vacaciones de tal espacio, no sé cómo decírtelo, ¿no? De pronto pasa que la red social se da cuenta de que te convertiste en papá y te empieza a recomendar un montón de cosas de eso, ¿no? Solamente por el contenido al que le has dado like, o sea, están constantemente mapeándote, ¿no? Dándote tus preocupaciones, las aseguradoras invierten un montón de dinero para saber quiénes se hacen papás, quiénes compran autos, quiénes llegaron a la edad de pagar su seguro médico. Es decir, no saben la cantidad de recursos que invierten. Ahora no solamente eso. A ver, descubrieron hace poco que, a ver, hablando de las películas de Marvel, ¿no? De lo que estabas hablando hace un momento, que las películas de Marvel mayormente tienen ahora un tipo mayormente de encuadre en sus películas, que es un plano general en el cual el personaje importante de la escena está en el centro. ¿Por qué? Porque después tienen que cortarlo horizontalmente y subir esos extractos a TikTok o a Instagram, ¿no? Y entonces tiene que quedar perfecto todo el tiempo. O sea, más que pensar en la película, están pensando cómo van a meterte a ti, a ese superhéroe, a esa historia, a esa película por los ojos. O sea, explotarlo constantemente, ¿no? Es decir, se ha perdido la variedad de enfoques, de encuadre, de iluminación. ¿Has notado, por ejemplo, Joaquín, que todas las películas de ahora lucen súper limpias, muy iluminadas? Por ejemplo, mírate Wicked, por ejemplo, del año pasado, ¿no? Es una película ultra, pero producida, pero a un nivel de que no hay, o sea, no se le ven las arrugas a nadie. Es decir, está todo tan súper producido para que luego en redes sociales eso destaque, o sea, que el color te atrape, que no está nada hecho sin pensar, ¿no? Y tienen áreas, departamentos enormes de marketing, de ingeniería social, de investigación y desarrollo, es decir, de prensa. Tienen una cantidad de expertos y nosotros estamos como presas ahí fáciles de captar muchas veces, ¿no? No somos conscientes de todo el esfuerzo que hacen para sacarte, primero que nada, el dinero de tu bolsillo y luego la actividad de tu vida, porque nos hemos vuelto más espectadores que verdaderamente gente que vive. A ver, los famosos protestarios de Twitter, ¿no? Que quieren cambiar el mundo a punta de tweets. ¿Están convencidos de que de verdad vamos a hacer cambios sociales en una plataforma que no es del mundo real? Puedo informar por ahí, sí, pero hemos llegado al punto de convencernos de que el espacio digital tiene influencia en el mundo real. A veces sí, pero no creo yo. Entonces, ¿hasta dónde llega eso, no? La gratificación inmediata, el enrollamiento, la recompensa. Creo yo que deberíamos de evaluar verdaderamente como cada momento, ¿no? Sin hacerlo, como decía vos, Joaquín, ¿no? Como ese sentimiento de un esfuerzo, ¿no? Pero es importante conocer, siento yo, todas estas realidades. Sí, sí. Es que al final, Edwin, somos marionetas de que creemos que Sí, tenemos cierta libertad de movimiento en estas plataformas y en las redes sociales, pero al final estamos dentro de las reglas del juego de los que mandan, que son ellos, ¿no? El algoritmo lo dominan ellos, están muy bien diseñados, como tú perfectamente contabas, para ir enganchándote, metiéndote, ellos te van sugiriendo, y hay esta ingeniería social que tú dices, completamente. ¿Y qué cambian entonces la sociedad y los criterios? sí, Y decías que somos presas de... Y me ha gustado esa expresión porque es eso. Al final es como lo que yo decía, de que el producto eres tú y de eso se trata, de que tú te dediques a gastar tu dinero, tu tiempo, a ir reduciendo tus criterios y a que cada vez te vayas tragando más con todo este emotivismo y con todo este... Y... Pero ¿qué ocurre? Que al final
siempre queda esa intuición que tenemos dentro y ese deseo de llegar a la profundidad de las cosas que hace que estas cosas empiecen a chirriar. O no han perdido calidad las películas de Marvel de hace un tiempo para acá y te Sí, inspiran menos. Y sale uno del cine diciendo, bueno, pues yo hablaba con un amigo de que para mí el criterio de lo que es y no es una buena película es cuando te entran ganas de volver a verla. Si te entran ganas de volver a verla, entonces que es una buena película, que te ha transmitido algo, que te ha, incluso años después, ¿cuántas veces no habré visto yo Gladiator? Salvar al soldado Ryan, o yendo a películas más recientes. En España yo creo que en Latinoamérica tiene otro nombre, pero Hasta el último hombre, sí, buenísima. Son películas que al final, sí, ¿y qué hasta es el lo último que hombre, hay sí, detrás? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Pues eso, una serie de valores y una serie de... Y no solo venderte una moto, como decimos aquí, sino hay algo detrás. Y es verdad que no son la mayoría, pero existen. Y eso es lo que nos tiene que hacer reaccionar y darnos cuenta de dónde está la diferencia. Y claro que hay contenido en redes sociales que es estupendo, que es formativo, que... como el de Pero uno a uno. tenemos que tener cuidado porque eso, creen que, como el nuestro, exactamente, Exactamente, sí. como el de uno a uno. Pero mira, aunque esté feo ponernos de ejemplo, ¿lo que nos mueve a nosotros? Que la Sí, gente consuma algo, aquí no vendemos nada. Eso, al final, yo hay una cosa que suelo decir mucho, que es que uno transmite lo que es. Y pasa así también es. con estas cosas. Uno transmite lo que es. Y nosotros que no pretendemos vender nada, no vamos a vender ninguna moto, pues el que nos consuma, el que escuche este contenido, pues posiblemente tenga ganas de volver a repetir, si está en esta misma onda, si se está dando cuenta Claro que de que sí. estamos intentando apelar a su corazón de hombre, a que sea mejor, que hay de verdad cierta generosidad por nuestra parte. Cuando uno descubre algo estupendo, yo también en mi pueblo se come muy bien. Y yo normalmente le digo a la gente, tenéis que venir a comer a mi pueblo porque cuando uno disfruta algo de verdad, pues quiere, ¿no? Compartirlo con los demás. Pues es un poco lo que Así nos es. mueve a nosotros. No somos aquí expertos de nada, pero hemos descubierto ciertas cosas que nos impele a decirle al resto de los hombres, oye, esto es estupendo. Como ahora, pues mira, en el contenido hay cierto peligro y hemos hecho ciertos cambios y yo por lo menos es por lo que me surgió el que habláramos de este tema en este episodio. Mm, Pues para mí ha sido un cambio para mejor y me gustaría, al seguro que para vosotros también. Por eso os lo propongo. Y de eso se trata, ¿no? Y además que, ya digo, que al final uno, cuando se va quedando con las cosas verdaderas y auténticas, se va dando cuenta que el camino es por ahí y lo que quiere Así es es. seguir avanzando. Ni siquiera se estanca, sino que quiere seguir avanzando. Así es. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que me enamoré mucho del cine por películas. Bueno, a ver, en mis años 20 películas como Interestelar, no sé si la viste alguna vez, Sí, o El sí, claro. Caballero de la Noche, que es la segunda parte de la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Pero realmente el Buenísima. amor por el cine me llegó por películas muy noventeras y ochenteras, por ejemplo, de siempre, ¿no? Star Wars, de siempre, la primera trilogía, que se ve chafa hoy en día, pero la realidad es que en su momento fue súper relevante por la historia y por los efectos especiales. Películas noventeras, ya lo decíamos, Salvando al Soldado Ryan. Recuerdo mucho Forrest Gump. No sé por qué esa película en su momento me marcó tanto, pero que tiene A una mí también me historia, ¿no? encantó. Tam- eh, de un hombre que va avanzando en su forma de ver el mundo, de vivir, muy limitada por su cuestión, ¿no? De mental y demás, pero que al fin y al cabo habla de la constancia y de la bondad que puede haber en el hombre. Muchas cosas, ¿no? Pero luego me veo acá que de pronto en el 2020 estrenan Shang-Chi y te la tenés que fumar y vértela porque ya te viste 23 películas antes de toda la serie de Marvel y te querés saber qué onda, cómo va a pegar una cosa con la otra y te la ves no por... Ahí hay Es, dopamina también. exactamente, eso quería llegar. No, fíjate que yo me resistía mucho por esto mismo, ¿ok? Yo decía, allá, Haniel que estuvo en el podcast se acordará de esto, porque él me obligó a ir a ver Iron Man 3. Y le decía, es que no las quiero ver, porque si veo esto voy a tener que ver el resto, le decía.
no quiero, le decía, de verdad que no quiero, no me haga, no, y que me la debes, y que no sé qué, y que, bueno, terminé yéndola a ver. Síndrome FOMO. No, no te quieres perder nada. Sí, después dejé pasar uno, no vi las de Vengadores en su momento, la uno ni la 2 y otras tantas películas. Sin embargo, después creció tanto que tuve que verla. Tuve que ver alguna que otra producción porque sí hablaban muy bien de películas como ¿cómo es que se llama? El Soldado del Invierno, la segunda de Capitán América, que honestamente sí la súper recomiendo como producción de cinematográfica. Ella sola es una gran película, ¿ok? Y después te topas con otras cosas que las terminas viendo como que por saberte cómo, de dónde salió el hombre araña, por ejemplo, perdón, el hombre araña no, el hombre hormiga, que tiene un papel súper relevante allá en Infinity War y en Game, así, decir, tiene un papel súper relevante, pero yo vi esa película, la vi después de esas dos, porque, a ver, ¿de dónde salió este tipo? Pues vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Al fin y al cabo vas viendo la tercera de Ant-Man, que ya la viste porque ya viste las primeras dos y ahora tenés que saber cómo cierra la cosa esta. Ya sabes que todo está mal, pero la ves, ¿no? Mira, yo tengo una anécdota con respecto a Marvel, porque me gustan mucho las películas de superhéroes y yo también he tenido toda mi época de evadirme y por eso hablo de propia experiencia. Y siempre me han gustado mucho las películas de fantasía, las de superhéroes y desde el principio Marvel me gustó mucho. Pero claro, ¿qué va pasando? Hablábamos antes de la desensibilización, ¿no? Pues ya me iban gustando menos, ya iba viendo que sí, que la calidad perdía, que la historia tampoco enganchaba tanto y entonces empecé a pensar, digo, bueno, voy a dejar de ver los trailers, porque el tráiler es lo que te engancha, lo que te... A veces así me sorprende la película y la disfruto más, pero Nada. ya ni así, la verdad. Ya va perdiendo todo un poco de... Sigo viéndola un poco por lo que tú dices, porque vamos a terminar, ¿no? A ver dónde llega esto. Y bueno, y que también tiene sus buenos momentos y dentro de también lo que hay en el cine, pues mira, al menos transmite ciertos valores, el héroe todavía, que también hay que tener cierto cuidado con las figuras de héroes que proponen Así es. y que ya también todo está un poco ideologizado. Pero voy a que, bueno, tampoco tenemos que vivir ajenos del mundo. Hay que ser consciente de ciertas cosas, hay que, y bueno, y tener cierto pensamiento crítico con todo. Pero ahí se va viendo eso, cómo hay ciertas cosas que al final no te llenan. Y hay que tener cuidado de si uno está poniendo la vida en ciertas cosas que al final, eso, y digo poner la vida en el sentido de que al final consumir y perder tu tiempo en ciertas cosas también es parte de tu vida, ¿no? Y puedes estar perdiendo la oportunidad de dedicarlo a otras muchas cosas, al deporte, a formarte, a tu familia, a tus amistades, a ponerte al servicio de alguien. Es que toda esta ingeniería social tiene unas consecuencias. Si te dedicas solo a consumir, pierdes todo lo demás. Ya dejas de servir, dejas de estar a disposición del otro, dejas de aprender a escuchar, dejas de aprender a empatizar, porque te conviertes en... Es como el que es ludópata, ¿no? Podemos hacer un Así es. paralelismo si quieres. De hecho, muchos de los mecanismos de la ludopatía los han aprovechado todas estas industrias que conoces para engancharte, ¿no? Pues al final te acabas convirtiendo en qué. Entonces tenemos que tener cuidado de hacia dónde Señor vamos, robot, que las ¿no? cosas tienen Y consecuencias. despierta pasiones, Simplemente ser ¿no? responsable. Y despierta pasiones esto, ¿no? Ni quiera Dios que hables mal de un superhéroe en ciertas comunidades, ¿no? O si no, peleándose entre ellos porque la película no es fiel al cómic y que esto, que lo otro es... O sea, y de verdad, o sea, hay gente que se odia de por vida por cosas muy triviales, ¿no? Es Es decir, toda una llega a trampa. unos Y al final márgenes. tiene a todo el mundo enganchado entre una cosa y otra. Tiene a todo el mundo. Por eso digo que somos marionetas muchas veces. Y lo de Twitter, el que protesta, el que. Sí es. ¿De verdad estamos siendo libres o estamos bailando al son de otros que están mucho más arriba y lo que están es riéndose de nosotros? Eso hay que Así es. pensarlo, ¿eh? Y también los valores de los superhéroes, ¿no? Hay una frase que me resonó mucho por ejemplo, en esta película de Endgame, ¿no? Whatever it takes. O sea, lo que tengamos que hacer, ¿no? O sea, vamos a cambiar el curso de la historia, todo, o sea, estos héroes no aceptan la derrota, no hacen todo para cambiar
esa derrota que tuvieron, ¿no? Porque incluso dan casa ¿cómo que se llama? Al villano de la película que es Thanos, pero no bastó, ¿no? Yo me pregunto, ¿de verdad estos son valores de superhéroes? Más allá de que la historia se trate de resolver el problema, ¿no? De estas personas que desaparecieron inocentemente también, ¿no? Estaban en una batalla en bien y el mal, pero el aceptar la derrota es una gran máxima de la vida, ¿no? Es decir, tengo tanto que moldear la realidad yo para salirme con la mía o acepto la derrota, ¿no? Es decir, va, es una gran historia en términos de cine, o sea, no puedo comparar esto con la realidad. Al meterme en una película tengo que dejar hacer, no, una excepción de la realidad y dejar que esta historia ficticia siga su margen, pero como decía al comienzo, todo contenido está hecho no de manera neutral, tiene un propósito. Entonces, ¿qué me están diciendo estos héroes? Salte con la tuya, ¿no? Es decir, haz lo que tengas que hacer para obtener las cosas de la manera que tú quieres. Dentro de esa historia, ¿no? Para los que no conozcan, han pasado 5 años entre un hecho y el otro, y después de 5 años encuentran la manera de revertir todo, pero resulta que hay gente en el medio, que incluso en la película lo abordan, que ha estado lidiando con esa situación, hay gente que ha cambiado su vida, hay gente que, etcétera, mil cosas, ¿no? Sin embargo, a estos héroes les importa traer a otros héroes que se murieron, 5, 6, 10, no me acuerdo cuántos fueron, y para eso afectan la vida de millones de personas, ¿no? Es decir, si van a traer a millones de personas de regreso a la vida, pero realmente te corresponde eso. Y ahora, trayéndolo a mi vida, ¿no? O sea, la enseñanza, ¿no? Realmente tengo yo que aprender a lidiar con la derrota, por ejemplo. Eso es una máxima de la vida. En cambio, por ejemplo, a ver, salvando al soldado Ryan, para ponerlo del otro lado, ¿no? Whatever it takes significa una ristra de hombres que ofrecen su vida por un desconocido, ¿no? Donde la belleza está en el sacrificio, no en el cambio de las realidades para obtener esta victoria. No son, es una antítesis, ¿no? Y entonces reflejan dos episodios bélicos, dos formas de sacrificio, dos formas de afrontar la derrota, al punto de que el líder, ¿no? En este caso, el líder del pelotón es el que termina no terminando de salvar la vida del desconocido, del soldado Ryan. Y vemos que luego este sacrificio tiene un fruto en la familia de Ryan al final de la película. Bueno, para los que no la hayan visto, mejor no la sigo spoileando, ¿no? Sí, sí, Y eso. va, ¿no? Entonces, vemos también el cambio, ¿no? Vemos mucho el cambio en lo que a nosotros nos quieren transmitir. Esta generación de hombres egoístas que tenemos a día de hoy, muy desinteresada, ¿no? Hombres de sofá. Yo hablo, yo estoy muy seguro de que la mayoría de los que estamos aquí nosotros pasamos mucho tiempo en el sofá. Digo pasamos porque yo no puedo, ¿no? Tengo una playa aquí en mi casa. Yo no le estoy diciendo que yo no tengo entretenimiento, ¿no? Pero hay que ser conscientes del lugar que ocupa. Hay semanas y meses enteros en que esa play no se enciende. Hay otras semanas que pasa encendida todos los días porque se puede, está mejor o peor organizado, pero tenemos una vida que entender, ¿no? Que saber y de saber decir este aspecto de reconocer, más que decir, reconocer que nos está afectando todo eso que está saliendo. Porque sale un FIFA cada año, por ejemplo, ya trayéndolo, ¿no? Al ámbito de los videojuegos. ¿Qué cambia de un año al otro? Así, pero te digo así, pero así, mira. Y ahora, si has visto, por ejemplo, juegos en tendencia que tienen años, el Fortnite, el Clash of Clans y otros similares, ¿no? Que son juegos que tienen cero historia, nunca terminan. Es decir, son una progresión continua, otra batalla, un skin nuevo, una moda nueva, una temporada nueva, pero es el mismo juego todo el tiempo. No tienen final. ¿Por qué no tienen final? Porque necesitamos mantener enganchados a estos hombres. Es más, son gratuitos. Pues es como el que te ofrece no la droga primero de manera gratuita y luego ya tiene el consumidor asegurado por mucho tiempo. Y no nos damos cuenta de eso. Cuando No sé algo es si lo has visto. gratis, cuando un producto es gratis, el producto eres tú. Eres tú. Mira, Exactamente. todo esto
tiene mucho que ver, Edwin, con la madurez también, de la sociedad en la que estamos, de las personas, porque estas dos películas precisamente que comparabas, ¿no? La de Marvel y Salvar al Soldado Ryan. Se trata de qué tipo de hombres son protagonistas en unas y otras. Exactamente. Hay una profundidad en uno que no la hay en el otro. Y esta madurez va acompañada siempre de una responsabilidad y de una mirada más amplia a lo que te rodea, fuera de ti mismo, fuera de tu objetivo, de lo que quieres. ¿Y por qué hablo de esto? Porque esto se refleja en el contenido y el contenido al final influye en las personas. Entonces, se genera ahí un feedback positivo en el que cada vez más nos estamos encaminando hacia un cierto tipo de hombre, un cierto tipo de contenido, por eso cada vez todo es más extremo. Y tiene repercusiones, como contabas, en la violencia que hay en la sociedad. Aquí ahora en España hay un fenómeno bastante preocupante que es la violencia en los campos de fútbol, pero en los campos de fútbol infantil, de los Tienes padres que razón. agreden a los árbitros de equipos Wow. infantiles, incluso a niños, que a veces son chavales los que están haciendo de árbitro o violencia entre los equipos ¿Dónde estamos llegando? Entonces, este episodio yo creo que lo importante es que seamos conscientes, que tengamos una mirada crítica y que, bueno, y que en este panorama pues tampoco hay que demonizar, sino simplemente actuar en consecuencia y decidir cada uno qué quiere hacer. Porque a lo mejor no vamos a cambiar el mundo, pero tú qué quieres hacer. Y Exactamente. tú, cambiando tú, cambiará tu familia, tendrás cierto trato y cierta educación con tu hijo, y tus hijos luego tendrán hijos y amigos, y de eso se trata. De esta revolución tampoco tiene que ser sino cambiar uno, ¿no? Y estamos diciendo, como comentábamos antes, cosas que a nosotros nos han servido, nos han ayudado y por donde pensamos que va el buen camino. Entonces lo compartimos, ¿no? Así que yo creo que pueden ser una reflexión importante para quedarse. Sí, no, y yo diría, no. Es decir, a ver, estamos conscientes de que hay mucho que cambiar, ¿no? O sea, hay mucho contenido que no nos es bueno. Entonces, la evaluación, ¿no? Primero que nada, qué lugar ocupa en nuestra vida y a la misma vez no reacomodar, ¿no? Yo creo que el reto está ahí, ¿no? En saber reacomodar. Por ejemplo, lo decíamos, lo hemos dicho todo el episodio, el entretenimiento en sí mismo no es malo, pero no es lo mismo un entretenimiento que está repartido entre todas las horas del día a que una hora del día sea dedicada a entretenimiento. Son cosas totalmente distintas, ¿no? Imagínate, Joaquín, tú que Pues estés sí. haciendo análisis de laboratorio, que haces en tu trabajo y estás scrolleando y estás esperando el resultado o manipulando una fórmula, qué sé yo, puede perjudicar tu trabajo. Lo mismo cualquier trabajo que hace cualquiera de las personas que nos escucha. Una hora O una para relación, entretenerte. Edwin. ¿Cuánta gente Cógela no está hablando contigo y está con el móvil con el sin móvil, prestarte ahí, con el atención? celular. Es que es el trabajo, son las relaciones, es todo. ¿Eh? Personas que están con su hijo y le dan el móvil a sus hijos para que hagan otra cosa o ellos mismos están junto con su hijo ahí. Hay un video muy famoso que vi en Facebook y en Instagram de un niño que está con una tablet y que está con un celular y en la tablet está jugando algo y en el celular está scrolleando en TikTok. Un niño de 2 o 3 años más o menos, ¿no? A ese punto hemos llegado. Entonces, eh, yo creo que el principal reto para mí es ubicar el entretenimiento en un espacio concreto, ¿no? Y definir qué es lo que voy a ver. No es como qué se me ocurre, ¿no? En este día. Yo he llegado al punto de ordenar mi entretenimiento de cierta manera, ¿no? Es decir, si estoy viendo una serie, veo esa serie a esa hora del día y la disfruto, ¿no? O sea, porque vamos a ser justos, ¿no? También hay que decir, es mi etapa de entretenimiento y también tengo otra hora para formarme, por ejemplo. Está este otro espacio de formación. Al menos yo he tratado de ordenarlo así. Y son a unas horas definidas del día. El resto de horas no las ocupo para eso. Si estás en compañía de tu pareja, puedes aprovechar y mejor asigna esa hora a la que estás en la hora de compañía de tu esposa, de tu novia, qué sé yo, pues, ¿no? De tus amigos, compartes un interés en común, tráete con ellos y el resto del día decídete, ¿no? A hacer esta otra cosa, qué sé yo, por decírtelo de una manera, ¿no? Y termina lo que empiezas, ¿no? Porque, a ver, hay veces estás viendo una película, después estás viendo una serie, después estás viendo, qué sé yo, un anime y estás viendo todo junto. Y eso genera ruido en tu cabeza, estás poniendo atención en muchas cosas. No, o sea, somos expertos en estar viendo todo, pero en tener interés en nada.
yo me he descubierto, y yo me imagino que, no sé si vos, Joaquín, que de pronto estás viendo algo y de pronto agarras el celular y estás viendo la televisión y estás scrolleando en el celular. Si Sí, sí, no te sí, ni tú interesa lo estás que estás viendo enterando en ni la de una TV, cosa ni de otra. ajá, correcto, así es. Y de pronto tienes que retroceder lo que está viendo en la televisión porque te perdiste de algo y bla, a la hora que era de la serie, ahora pasó a ser hora y media por culpa del celular, ¿no? Es decir, creo yo que eso va a contribuir al orden en nuestra vida también, ¿no? Ya lo decía Joaquín, el hecho de que alguien está hablando contigo y de pronto agarra su móvil dice mucho de lo que somos, ¿no? Y yo me imagino que hay otras cosas más, Joaquín, también, ¿no? Que has visto vos en día a día. Sí, sí, todo esto que decías me parece estupendo y sirve además ya como consejo práctico de poner cierto orden no solo en lo que consumimos, que ya lo hemos venido hablando, y en decidir qué te merece o no la pena consumir, sino eso, el tiempo que le dedicas, la atención que le dedicas y ordenar. Y te va a seguir sirviendo para ordenar, igual que es bueno sacar un tiempo para trabajar y para centrarte en el trabajo y cualquier distracción lo que hace es que te descentras, pues igual. El contenido, ¿cómo vamos a ser críticos con el contenido si simplemente nos lo tragamos? Y estamos así como tú dices, viendo una película a la vez que estás revisando el móvil, a la vez que te está hablando de fondo un hijo tuyo y respondiéndole de una manera medio automática. Entonces, seamos conscientes y pongamos un poco de orden, ¿no? Que va a ser bueno para nosotros. Sí, sí, Y evidentemente, sí. por ahí, por esa parte. Y Y luego yo querría lanzar también mm, un consejo que es, hemos hablado mucho del contenido, de las imágenes, de las redes sociales, de las películas, de la lectura. Me parece que también eso es muy importante. Estamos muy centrados en esta sociedad en la que estamos, en la sociedad de la imagen, y se ha ido dejando la palabra un poco al margen. Y la lectura, sin embargo, fíjate cómo no hay tantos adictos a la lectura. sí, ¿Por qué? Porque requiere, es otro mecanismo cerebral totalmente diferente, en el que hay un procesamiento de la información, en el que hay una interiorización, poner en ejercicio este pensamiento crítico, esta comprensión. No es como la imagen, que simplemente te llega y directa va al centro del cerebro y a todos estos mecanismos de las emociones. Es muy diferente y sin embargo sirve para todo esto que hablábamos, de poner cierto orden, de estructurar las ideas, la mente, de una manera siempre se ha dicho, ¿no? Por todo el mundo intelectual y los sí, profesores, los educadores siempre han fomentado mucho la lectura. Por todo esto, ¿no? Pues también nos viene bien intentar en todo este tiempo del entretenimiento buscar un momento para la lectura. Y no tiene que ser una obra grande. Hay muchas grandes historias que a mí, mira, precisamente un libro que me encanta, que es mi libro favorito, es La historia interminable, que es un libro que parece que es de fantasía. Tampoco lo voy a espolear, pero el último capítulo cambia toda la perspectiva y el mensaje que trae el libro es precisamente ese, que no puedes vivir en un mundo de fantasía, que la vida real merece la pena vivirse. Yo creo que es lo que tenemos que buscar, que construir una vida que merezca la pena sí, vivir, no de la que merezca la pena, de la que tengamos necesidad de evadirnos. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que ir, a buscar construir una vida plena, que merezca la pena y en la que disfrutemos. Y hay tiempo para todo, en esa vida hay tiempo para todo. así es. Justamente sobre eso iba el siguiente comentario, ¿no? Yo creo que el ejercicio más saludable que yo he hecho en mi vida es hacer un análisis de las horas de mi día. Saber a qué horas estoy haciendo qué cosas, ¿no? O definir a qué horas voy a hacer tal cosa. Tal vez no lo podemos cumplir 100%, pero yo he descubierto que tengo mucho más tiempo libre del que debería o del que me doy cuenta también, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros podemos ver eso, podemos decir y respirar, ¿no? Puedo cambiar mis hábitos. Sí tengo tiempo para ir al gimnasio, sí tengo tiempo para leerme un buen libro, sí tengo tiempo para dedicarle a mi familia, para hacer los labores con mi hijo, si tengo hijo o tengo hija, o tal vez para enriquecer mi matrimonio, ¿no? Pasar tiempo de calidad con mi matrimonio, con mi esposa, o para prepararme si estoy soltero para esa persona que está ahí, ¿no? Que necesitará de mí en su momento, volverme un mejor hombre, o por mi mamá, qué sé yo, ¿no? Mil cosas, ¿no? Yo recuerdo que en un momento, la que hoy mi prometida Mariana, me decía, ¿cómo haces para hacer
tantas cosas. En un momento estaba en Nicaragua, ¿no? Y después de trabajar iba a recoger a mi mamá y la llevaba a hacer muchas cosas. Y después del trabajo, encomiendas, mandados, qué sé yo. Y después llegaba a casa, hacía la cena, tenía tiempo para ir a distraerme porque me había vuelto muy asiduo del jugar VR como deporte o juntarme con mis amigos en las noches para un torneo del FIFA, qué sé yo, ¿no? O para irme a tomar un café con alguien. Casi todos los días de la semana hacía algo con mis amigos y después, y siempre estaba con el trabajo y al día siguiente en la mañana estaba en el gimnasio, después en el Santísimo, después en el trabajo y así, ¿no? Es que esa es mi receta para siempre. Saber que tengo un horario para todas las cosas y que a tal hora si yo puedo haber definido tal cosa, perfecto. Incluso en las noches acomodé noches para estudiar italiano durante 4 o 5 meses antes de mudarme, pues, de cambiar de país, incluso eso, ¿no? Claro, lógicamente eso requiere que tu día esté 100% lleno de cosas, pero había de todo, ¿no? Había trabajo, la familia, entretenimiento, es lo que yo digo. Yo creo que hay tiempo para todo y solo falta, ¿no? Tener la astucia o las ganas, ¿no? De salir del sofá. Porque es lo que le decía tal vez a un sobrino que en su momento, en el momento en que le decía estas palabras, tenía 17, 18 años. Y hoy tenía ya 20, a ver, 29 años en ese momento, 28 años cuando hablaba con él, hace 7 a 5 años, de estas cosas. Y yo le decía, hay tiempo para todo, le decía yo. Si vos querés hacer algo, hacelo, pero hay tiempo para todo. Y así comenzó yendo al gimnasio y demás. Hoy tiene una vida más o menos bastante activa. Esto quiero que quede también como una experiencia de vida, lo comento, ¿no? Porque él actualmente vive en Estados Unidos y él trabaja casi todo el día y aún así saca tiempo para, bueno, para sus cosas personales y va al gimnasio casi todos los días. Es decir, imagínense una jornada de trabajo de 8 a 10 horas todos los días y aún así va al gimnasio, sale, etcétera, etcétera. Yo creo que él sin necesidad, él no es practicante, él es creyente, pero tiene este problema de, de la juventud de hoy, ¿no? Y sin embargo ahí está tratando de hacer prosperar su vida. Y yo creo que todos podemos hacer eso, seamos creyentes o no, de ordenar Sí, nuestra sí, vida para no. ser mejores personas, ser mejores hombres. Mira, lazo tres ideas. Esta que dices de que hay tiempo para todo, al final, ¿de qué depende? Depende de tus prioridades. ¿De dónde pones las prioridades? Ujú, Y también. de qué, porque al final eso, si tienes algo que es prioritario, dejas lo demás para dedicarte a eso que tú consideras que prevalece por encima de otras cosas que podrías estar haciendo. ¿Y eso por qué? ¿Y cómo estableces esas prioridades en función de tu propósito? Siempre de eso. Pero es que en eso se resume todo. Así que de eso se trata. ¿Qué propósito tienes? Porque al final, yo precisamente a base también de me preguntabas también lo de, ¿no? Lo del contenido y de, al final también ha incidido en que últimamente me siento mucho más dueño de mi tiempo. Y justo antes de que empezáramos a grabar, estaba con una tutoría que tenía yo que recibir de un máster que estoy haciendo y me preguntaba un poco el profesor quién era, qué me dedicaba, qué hacía y empecé a decirle todas las cosas que estoy haciendo y yo me sorprendía de todo lo que tengo que hacer. Pero a pesar de tener tal cantidad de cosas, mucha más que en otro tiempo de mi vida, me siento últimamente mucho más dueño de mi tiempo que en otro. Porque eso es lo que pasa muchas veces cuando te pasas horas y horas consumiendo lo que sea, que te das cuenta de que se te ha ido el tiempo, te lo han robado. Y sin embargo, cuando uno tiene claro ese propósito y actúa también en consecuencia con esas prioridades y llevando a la práctica eso que se ha propuesto, uno se siente satisfecho y así, como yo decía, dueño de su tiempo. Y es que el tiempo se va y no vuelve también. A veces se nos olvida eso, ¿no? Que es nuestro recurso más preciado, ¿no? Nadie te va a volver esa hora que estuviste ahí haciendo nada. Y, a ver, insisto, hay horas que deberían de ser para eso, ¿no? Para puro, no tal vez ocio, sino Sí, entretenimiento, ¿ok? sí, El ocio es el inicio de todos los pecados del mundo, ¿ok? No, ocio no, entretenimiento. O sea, tengo la intención de entretenerme, hasta hacerlo con eso, ¿no? Intención, ¿no? Pero mi tiempo es tan valioso que a veces, ok, ¿cómo he desperdiciado esa hora que no voy a volver a tener en mi vida? Muchas veces, ¿no? Y vean, yo he llegado, he llegado a confesar, padre,
padre, fíjese que he sido irresponsable con mi tiempo. Afecté de tal manera tal persona o mi familia, ¿no? Porque sí, o hacer perder el tiempo a otra persona, ¿no? También es un pecado grande porque es algo que no le vas a devolver a esta persona. Jamás nadie se lo va a devolver. Ya no se lo digo a las relaciones, ¿no? Que a Mira, nunca lo había propósito no pensado, las ¿eh? hiciste funcionar, ¿no? Sea de amistad, sea de pareja, ¿no? Pero hay que ser Pero mira, muy todo se honesto con esto, ¿no? aprende, Edwin. Todo se Sí, aprende. Y también me refiero a ese aprovechar el tiempo, a así es. ese emplear bien el tiempo, a que, como decía yo antes, no se trata de que después de este episodio tengamos que tener todo perfecto, pero empezar a trabajar en cierto sentido, porque tampoco uno que está acostumbrado a estas dosis de dopamina, a consumir tantas horas, va a lo mejor a ser capaz de cambiar radicalmente, pero empezar a trabajar en ese sentido porque todo se educa. Yo hablaba de que hay ciertas cosas formativas que ya me apetecen. No ha sido a lo mejor de la noche a la mañana. Eso pasa con todo, con la oración, con las amistades mismo. A base de relacionarte, es que somos, al final, somos eso, seres que estamos en construcción, ¿no? Y la persona se va Totalmente de haciendo. acuerdo. Así que no se trata de que ahora todo el mundo tenga que dejar de escuchar no sé qué música o que tenga que No, empezar a dejar de consumir, pero ser consciente y empezar a pensar a dónde quieres llegar. Tu sobrino no iba todo al gimnasio todos los días hace 2 años, ¿no? Empezaría no. yendo 3 días, luego 4, luego 5. Pues esto es Tenía un poco igual, que ¿no? remolcarlo, empujarlo. Iba al gimnasio porque lo llevaba yo en mi auto en aquel momento y así, ¿no? Y me Pues decía con en el su momento, contenido igual. si no, va, donde está tu tesoro, está tu corazón, ¿no? Sí, eso es Entonces, cierto también. Eso también es cierto. prioridades, ¿no? Hay que cuidar ese tesoro también. Hay que cuidar ese tesoro y tener en cuenta, pues eso, todos los peligros a los que muchas veces nos exponemos, a veces inconscientemente, pero bueno, esperemos que después de este episodio la gente sea un poco más consciente. Amén. Tal cual, ¿no? Sí. Y evidentemente tal vez se nos escaparán algunas notas, algunas cosas, algún dato que debería ser relevante para eso. Y para tal motivo nos gustaría que comenten, ¿no? En este episodio, que nos dejen ahí sus comentarios, sus conclusiones, sus opiniones. Si a lo mejor andamos, como decimos en mi país o en Latinoamérica en general, más perdido que perro en procesión, ¿no? Si estamos totalmente equivocados, también díganos, ¿no? O sea, coméntenos ahí, que igual al final lo que queremos es que se abra la conversación, ¿no? Si estamos mal, díganos, contradíganos también. Queremos conocer sus opiniones o digamos, sus comentarios sobre este tema, ¿no? Nos gustaría escucharlo, saber si a lo mejor haría falta una segunda parte de esto, que igual vamos a tener un avance, ¿no? Más adelante, porque vamos a hablar no solamente de mal, del contenido malo, ¿no? Vamos a hacer un episodio donde vamos a estar también compartiendo una gran cantidad de material, de verdad una gran cantidad de material para que podamos disfrutar, digamos, de un entretenimiento verdaderamente bueno para nosotros como hombres todo 2025 y cuidado el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, no se lo Este, pierdan el este, próximo episodio también de Viernes de Ese es el Varones. bueno. Este episodio es la introducción del otro que queríamos compartir directamente cosas prácticas, películas, Sí, series, libros, cosas que hemos pensado que pueden motivar, que pueden gustar, porque muchas veces se sienta uno delante de la pantalla y dice, bueno, ¿y ahora qué veo? Y se pone a darle vueltas al Netflix y nada pues bueno, vamos a hacer algunas propuestas de cosas que perfecto. nosotros hemos consumido, películas, libros, canciones. Y yo creo que ese episodio va a estar bastante, bastante bien. A mí me motiva mucho. Así es, sí, no, y tengo una lista, hermano, bueno, pero que en este momento no podemos compartir por cuestión de tiempo y de que el tema termina acá, ¿no? O sea, vamos a dejar esto por acá y no sin antes recomendarles, ¿no? Que vayan a seguirnos en redes sociales, estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter, con el usuario arroba uno a uno guión bajo podcast. También este video lo estarán pudiendo escuchar, disfrutar, compartir en YouTube. Igual el canal así se llama uno a uno podcast. Pueden encontrarlo por ahí, vayan a darle amor, vayan a darle cariño, ¿no? Síganos también por ahí. Queremos tener una comunidad grande. Pueden entrar al enlace que está en nuestra biografía de Instagram, que funciona como un pequeño aperitivo del sitio web que vamos a tener, ¿no?
en el que van a encontrar recursos, van a encontrar enlaces a nuestras otras redes sociales, van a encontrar también listas de reproducción y un espacio en el cual pueden también pasar y dejarnos una pequeña donación para poder seguir avanzando en el crecimiento, ¿no?, del podcast. Por el momento, compartan este contenido con las personas que conocen y háganos llegar a más personas. Ya para cerrar este episodio no queda más que agradecerte, Joaquín, por estar acá con nosotros, agradecer a toda la Nada, un audiencia placer. que cada viernes nos acompaña, ¿no?, y nos espera cuando nos tomamos estas pequeñas vacaciones, ¿no? Eh, y también, ¿no?, agradecer el tiempo a las personas que llegaron hasta acá. Gracias, Joaquín. Ha sido un placer compartir con vos este episodio y nos vemos en el próximo, ¿no? Vamos a ver en el Igualmente, próximo sí, sí, episodio de sí. Viernes de Varones y no se lo pierdan, por favor. Por el momento vamos llegando al final del episodio y ya saben, escuchen también el resto de las listas de reproducción porque están muy pensados para ustedes. Nos vemos por ahí. Bye, bye.